¡Uy, a nada! ¡Se salvó la mendiga! Hola, bienvenido al canal de Johnny Plays. Y bien, par de partidas de Dead by Daylight, una y una, sobreviviente, killer. Traigo de este modo porque quiero analizar un poquito acerca del comportamiento que puede llegar a tener un killer. En este caso, el Bubba, Leatherface, ya que dependiendo cómo vengan los sobrevivientes, tú puedes plantear cierta estrategia como killer o como sobreviviente. Lo menciono porque como sobreviviente me enfrento a un TTV y lo comento porque para ambos casos los dos llevamos el buen Bamboozle, Desconcierto. De ahí la importancia de cómo vas a correr como sobreviviente y cómo debes de jugar como killer, tomando en cuenta el comportamiento del bando contrario. Para la partida de sobreviviente creo que lo hago más o menos bien. Me toca hacer la primer chase, en donde duro por ahí de 90 segundos, un poquito más. Sale un generador, otro avanzadísimo, y en 2.28 segundos reparan los 3 generadores. Él no decide campear, se va, pero viendo la situación, la verdad es que nada que hacer. Más o menos le corrieron los otros sobrevivientes, aunque siento que ya la estaban regando. En la segunda chase también le cuesta bastante, gano el suficiente tiempo. Y bueno, para la partida de killer yo planteo una estrategia diferente. Caso el primer sobreviviente rápido, lo dejo que se coma un cuelgue, porque me toca el mapa de desguace en Autohaven. Yo sé que es un mapa pequeño, el detalle es que tiene como estructura principal el shack en la parte del centro, y sé que tienen varias ventanas en los siguientes loops que están alrededor. Aunado a los pallets, no me va a dar tiempo. Si yo me pongo a ir de uno en uno, estos cuates me van a reventar, aparte de que el David me quería sabotear en el primer cuelgue que iba a hacer. Entonces yo no sé si son premade y qué tanto me puedan llegar a molestar. El Bubba, si bien es un killer que aparenta ser fuerte, o bueno, al menos eso dicen los sobrevivientes, cosa que creo que no es, puede llegar a pasarla muy mal. Por ello el comportamiento de muchos que deciden luego a veces campear me ha tocado. Pero también el chiste del juego no es exactamente tirar a uno y campearlo hasta su muerte. Por eso es que con Dwight espero que se coma un cuelgue para tener cierta ventaja. Sé que traigo juguete, sé que él va a estar entretenido un poco buscando el maleficio, y si no se va a arriesgar, que fue lo que pasó. El David ya no quiere jugar, entonces vamos a ver cómo va en las partidas. Santuario de Leira, residencia Yamaoka. Trae Bamboozle. Trae Brutal. Ok.
Adiós. Ah, bueno. Más ya no puede hacer. Puertas de este lado. Desguace Autohaven. Bueno. Tina Turner. No es cierto, es Timmy. Tímido. Mientras no sea tontín. Son estos güeyes. Voy, güey. ¿Cómo se mueven? Voy a bajar ese güey. Ay. Te vi, güey. Pinche Timmy. Dale. ¿Te dio miedo? Vamos a revisar los gens. Tranquilos. Tranquilos. ¿A dónde, chaparra? ¿No van a bajar al buen Timmy? No sean ojos. Ah, bueno. No quieren bajar a Timmy. Timmy Turner.
Rayos, me hubiera subido. La regué yo. Se escondió y siguió full W. Ok, Timmy. No te bajaron tus compañeritos, prefirieron estar rushando. Y bueno, mira, pobre Timmy. Ahí están las consecuencias de rushear, ¿eh? Vale. Hasta allá saltó el generador. Ahí está, ¿eh? ¿Le vas a dar? Se desconecta, perfecto. No, Javid, no. Vete al pallet. Tú y yo sabemos. Uy, no le llegó, Por más que alcé la mirada. Bueno. Uy. ¿Para qué le hago el güey? Sale. Creo que no llegas. No llegas. Aquí estaría la otra mendiga. Uy, a nada, se salvó la mendiga. Popocha. ¿Cuántas? ¿Cuántas? El otro no sé dónde rayos se fue. ¿No te bajaste? ¿Pusieron ofrenda? No. ¿A dónde andas? No veo a tu hermana. Y la verdad es que no tengo ganas de buscarla, Jule. Nos vamos a tener que perder un buen de tiempo, por tu hermana. Y espérame, nada más que se muera tu hermana y ya.
No le vamos a dar opción a nada. Ese David no sé si traía saboteador. Ya no vi si traía caja, Pero con eso de que se agachó igual y me finteó. Porque como no vi bien, dije, bueno, mejor espero. 7656-1199-218139051. Bueno, qué número de teléfono, Ya casi se muere. Ya me le queda casi lo del 7. Vale. Mira, ahí estaba la escotilla, Bueno, lo que alcanza el bubba, 41 prestigios el David, Curación interior. Demasiado entusiasta. Demuestra lo que vales. Caída equilibrada. Traía cajita. Con razón, sí me lo podía sabotear el mendigo. Bueno, si es que todavía tenía cargas, pero es que era al principio. Según yo, no lo había gastado del todo. Escalofríos, equilibrada, distorsión, esperanza, el buen Dwight. Claire, distorsión, sistema de espionaje, extraoficial y adrenalina. Micaela, mina cegadora, demuestra lo que vales, distorsión, sprint. Bien, pues hasta aquí el video del día de hoy. A ver, en la partida de sobreviviente creo que así se debe más o menos de correr. Si bien no soy el excelente corredor como sobreviviente, más o menos trato de hacer las cosas. Primero voy a la ventana y trato de saltarla, porque sé que me la va a bloquear con bambús. El killer sí o sí va a tener que meter el desconcierto. En las chase que hacía el TTV conmigo, no se desesperaba, simplemente me iba persiguiendo. No metió como tal M1 de primera, sino que trató de que acabara los recursos. Evidentemente le gané el suficiente tiempo y los compañeritos repararon también lo suficientemente rápido para poder avanzar y no después estar sufriendo demasiado. Ellos hicieron lo que tuvieron que hacer. En la partida que juego de killer, como ya lo había mencionado, mi idea era tratar de que se coma un cuelgue para meterle mucha presión a un sobreviviente, en este caso el Dwight, entretenerlo con el maleficio de juguete, que busque su tótem. Yo estoy por la zona, el mapa es corto y sé que me podían complicar ahí con el Shack y con las estructuras. Entonces decido volver a meter presión con el Dwight, que se muera, y a final de cuentas igual mantengo presión con David. David no quiere jugar, se desconecta por obvias razones. Ya iba a ser su segundo cuelgue, pero ese ya no es mi problema. A ver, el que no hayan aguantado lo que yo aguanté en la partida de sobreviviente tampoco es mi problema. Ellos tenían para haber aguantado un buen rato y que salieran 1, 2, 3 generadores, al menos 2 avanzados, como en la partida que jugué de sobreviviente. Si no lo hacen bien, pues uno qué más puede hacer. Como killer tú vas a tener que meter presión porque tú no tienes toda la información y no sabes si te van a salir de repente 1 o 2 generadores más. No puedes controlar todo el mapa y menos con un personaje que es lento, que no es muy rápido para cazar. Si te están saltando las ventanas, si te están tirando el pallet, te van a consumir sí o sí tiempo. Y con respecto de lo del final de la partida, yo prefiero casi siempre quedarme con el último sobreviviente porque no quiero regalar nada. Prefiero que muera eslugueado uno y no que se me mueran los dos eslugueados o que uno se llegue a ir todavía por la escotilla. Pero bien, hasta aquí llega el video del día de hoy, espero haya sido de tu agrado. Si te gustó, por favor dale like, eso me ayuda mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Si no estás suscrito, invito a que te suscribas para que puedas formar parte de esta comunidad. Te recuerdo que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se publica un nuevo video en el canal. También invito a que te unas a Discord, te dejo el link en la descripción del video. Recuerda, te acompañó John, nos vemos en la siguiente, bye.